pescadores, cazadores, recolectores pedemontanos. El caso de las sociedades de tradición San Francisco. Resumen. La discusión en torno a qué define a las formaciones sociales desaparecidas basadas en la extracción de recursos silvestres lleva más de 20 años. Price y Brown, 1985. A pesar de importantes avances en ese sentido, muchas de las sociedades que vivieron en diferentes regiones del noroeste argentino son aún hoy englobadas bajo rótulos taxativos poco flexibles, lo que nos alerta acerca de la peligrosidad del reduccionismo al aplicar acríticamente esquemas taxonómicos rígidos. El caso de las denominadas sociedades formativas de tradición San Francisco representa, a mi entender, un ejemplo cabal de la aplicación sin mayor revisión crítica de tales categorías. En este trabajo se discuten algunos aspectos en relación a cómo han sido concebidas estas sociedades en la literatura arqueológica tradicional y se presentan nuevos datos que permiten reflexionar acerca de la estrechez conceptual de algunas de estas categorías a la hora de tratar de entender formaciones pretéritas complejas que vivieron en ambientes de alta. Cazadores-recolectores complejos sus productores de alimentos. ¿Qué define a una sociedad cazadora-recolectora? La complejidad en grupos cazadores-recolectores cuenta con manifestaciones tan variadas que resiste a una conceptualización única. Jacobaccio, 2001. Tal como fuera discutido hace más de 20 años tras determinar cuáles son las causas de la intensificación de la complejidad en sociedades con economías basadas en la explotación intensiva de recursos silvestres es un problema de gran interés para los científicos sociales. La arqueología de los cazadores-recolectores fue tradicionalmente concebida sobre la base de modelos simples, generados a partir de correlatos históricos conocidos. Esto impidió durante mucho tiempo pensar a los grupos desaparecidos en toda su complejidad y variabilidad. Años después del debate generado en torno a la limitación de tales modelos, mayor cantidad de datos han sido reportados en diferentes regiones del mundo que ejemplifican la dinámica de la variabilidad de las configuraciones sociales en grupos que pueden ser entendidos como cazadores-recolectores. Uno de los aspectos que fue tempranamente reconocido y alertado por los arqueólogos es que esas sociedades presentaban características similares a aquellas que habían sido tradicionalmente asignadas a grupos con economías de producción. Price y Brown, 1985, Persaud, 1995. La investigación antropológica ha demostrado que muchos grupos cazadores-recolectores presentan similitudes estructurales con grupos agricultores. Al contrario, grupos con agricultura exhiben una racionalidad de caza y recolección. Por E.J. Clastres, 1978, Levi Strauss, 1995, Smith, 2001, entre otros. Por consiguiente, quedó establecido que caracterizar a una sociedad por el tipo de recursos que consume no parece ser el indicador más adecuado, ni tampoco es factible caracterizar a una sociedad basándose en sus aspectos tecnoeconómicos. Pintos Blancos, 1999. El término complejo intentó de alguna manera revertir la imagen tradicional, simplista, prístina y cristalizada de las sociedades cazadoras-recolectoras, admitiendo la diversidad existente entre grupos prehistóricos con base económica centrada en la extracción de recursos. Más allá del término en sí, la noción de complejidad en formaciones cazadoras-recolectoras permite pensar en esta complejidad como una propiedad que puede tener muchas configuraciones o una alta variabilidad, dado que es una propiedad emergente de ciertas trayectorias históricas y ambientales. Jacobaccio, 2007, 306. En este sentido deberíamos dejar de pensar en tipos de sociedades definidas por conjuntos de rasgos, ya que está ampliamente demostrado que cada una de las diferentes dimensiones varía con relativa autonomía, generando todo tipo de casos intermedios difíciles de clasificar. El manejo y la domesticación de vegetales y animales no aparecen como algo extraño a una economía cazadora-recolectora, sino como una alternativa siempre presente y empleada en numerosas ocasiones. La caracterización de un determinado modo de ser de una sociedad estaría mejor pensada en función de las relaciones sociales que los individuos establecen al interior de su estructura social y a la relación que establecen con la materialidad del escenario ambiental. Aún así, a pesar de que pudiera demostrarse una economía en donde los grupos generan al menos una parte de los recursos a través de su directa participación en la reproducción de aquellos, esto no determina una estrategia económica u otra.
Lo que sí la estaría tal vez definiendo sería la racionalidad en las relaciones de producción existentes y las lógicas organizacionales y simbólicas, en cuanto a la relación del grupo con el entorno y la generación de recursos. Dado que las diferentes racionalidades con respecto a la intervención sobre el ambiente físico están en función de factores endógenos a los sistemas culturales, es factible enfocar el estudio de las relaciones que los pueblos del pasado establecieron con su entorno de acuerdo a una escala de intensificación de la modificación del paisaje, en lo que podría denominarse una naturalización de la cultura, Criado Boado 1995. Siguiendo a este autor es posible entonces pensar que desde una lógica determinada de percepción del paisaje, los pueblos que incursionan en cambios hacia nuevas racionalidades productivas están expuestos a la aparición de nuevas formas específicas de apropiación del espacio, caracterizada por novedosas formas de control y dominación de la naturaleza y correlativamente de innovado, ras formas de integración de esta dentro de la realidad social, pero asumiendo que las conservan aún una racionalidad salvaje, Criado Boado 1995. El manejo social del medio involucra por consiguiente tanto a las actividades y las técnicas de obtención de energía para la subsistencia, así como las relaciones que se establecen entre los individuos para la organización de las actividades de obtención de recursos y la percepción del grupo respecto del entorno y el ambiente en el cual llevan a cabo sus actividades. La relación con el entorno y los correlatos materiales que se derivan de ella serán tan variados como los diferentes tipos de respuesta que las sociedades generaron en contextos situacionales e históricos coyunturales. Sobre la sociedad de San Francisco. A la búsqueda de nuevos datos y nuevas preguntas. Las sociedades pedemontanas en América del Sur y especialmente del noroeste argentino han sido en general consideradas como estadios aldeanos simples, sobre todo debido a la falta sistemática de investigaciones y a las pobres condiciones de preservación de la cultura material perecedera. Ventura y Ortiz 2003. El abordaje de la problemática arqueológica de la región subandina de Jujuy se remonta a fines del siglo pasado, cuando la llamada expedición sueca recorrió el valle del río San Francisco y el flanco occidental de la Sierra de Santa Bárbara, Nordensky 1903, Bohm en 1908. Desde entonces, otros investigadores se ocuparon del problema, algunos con mayor intensidad y otros solo con incursiones periódicas puntuales. Serrano 1962, Dougherty 1975, Fernández Distel 1988-89, 1994. Ortiz 1993, 1998, 2003, 2005. Sin embargo, a más de un siglo de iniciadas las investigaciones, el estado aún incipiente de su conocimiento se refleja, principalmente en la mayoría de las obras de síntesis, incluso las publicadas en la última década, en donde se hace una pequeña mención descriptiva sobre la arqueología de esta región, destacándose, fundamentalmente, 2 o 3 rasgos considerados como típicos, de acuerdo a la información proporciona, da por Dougherty en su tesis doctoral, Albeck 2000, Olivera 2001. Se ha asumido desde al menos la década de los 70, que estos grupos estaban en posesión del conocimiento y manejo de plantas domésticas, motivo por lo cual fueron asumidos como grupos agroalfareros. Dougherty 1974, 1975, Núñez et al. 1975, González y Pérez 1985, Tarragón 1992, Garay de Fumegali y Cremonte 2002, entre otros, sin dejar de mencionar que otros componentes del sistema apoyaban fuertemente esta inferencia. La presencia de una tecnología cerámica muy desarrollada y el lapso temporal asociado compatible con el esquema cronológico del NOAA. Sin embargo, y como ya lo dejó establecido Dougherty 1974, la base de la economía de estos grupos parecía estar basada en la caza, la pesca y la recolección, lo que convertiría a la lógica productiva en un sistema basado en la obtención de recursos silvestres, combinando tal vez con algo de agricultura. Poder determinar exactamente el lugar que ocupa una sociedad en el complejo límite entre la producción de alimentos a bajo nivel y la adquisición de alimentos a bajo nivel, Censo Smith 2001, no es solo determinar la presencia o ausencia de ciertas formas de intervención en el ciclo de vida de las especies naturales por parte de los humanos, sino más bien considerar la intensidad, intencionalidad, las especies manipuladas y el rango total de tales actividades que están presentes en él.
Repertorio económico del grupo, Smith 2001. Sobre la base de la tradicional oposición, precerámico / cazador, vs. agroalfarero, oposición desde la cual son definidas por la arqueología algunas de las sociedades prehispánicas, la llamada cultura San Francisco se convirtió en un grupo perteneciente al agroalfarero temprano y luego en formativo, categorías en la que se basan nuestras secuencias, asumiendo a estas últimas por consiguiente como sociedades sedentarias y agropastoriles, Olivera 2001, Garay de Fomegali y Cremonte 2002. Si las sociedades arqueológicas que ocuparon la región del río San Francisco son entendidas como grupos de características productivas, debería al menos poder demostrarse una estrategia económica basada fundamentalmente en la producción de alimentos. En los últimos años he venido planteando que existen motivos e indicios suficientes para empezar a pensar en estas sociedades bajo otros términos y buscar mejores herramientas metodológicas para acercarnos a dilucidar diferentes aspectos del registro arqueológico en una región que por sus condiciones ambientales y aparentemente condiciones derivadas de la naturaleza cultural de sus poblaciones prehispánicas, no conservó gran parte del registro material orgánico, Ortiz 1998. En este sentido, los trabajos que encaramos en la región desde los años 90 han tratado de exponer nuevas facetas con respecto al modo de vida de estas sociedades a través de la aplicación de estrategias alternativas para explorar el registro arqueológico. Desde la nueva perspectiva que estamos abordando, hemos comenzado a considerar a estos grupos como pescadores y cazadores recolectores intensivos con complemento de agricultura oportunística, es decir, grupos orientados principalmente a la recolección, la caza y la pesca, pero que hubieran estado incursionando en las prácticas agrícolas, aunque a una escala que no produjo un impacto importante en los hábitos tradicionales. Las evidencias disponibles hasta el presente para los grupos pedemontanos de la región subandina de Jujuy distan mucho de ofrecer pruebas concluyentes que apoyen sin discusión un sistema socioproductivo u otro. Más bien, estamos empezando a avanzar en la adquisición de nuevos datos, utilizando diferentes líneas de contrastación, a los efectos de poder abordar de una manera más integral la interpretación de los grupos desaparecidos que pretendemos estudiar. La arqueología de los grupos San Francisco. Nuevos datos y discusión. Marco ambiental. La llamada región arqueológica del río San Francisco abarca desde la confluencia de los ríos Grande y Lavallén. A partir de aquí el río toma el nombre de San Francisco y sigue su curso de sur a norte con el aporte de muchos afluentes, siendo los más importantes Río Negro, Ledesma, San Lorenzo, Sora y Piedras en la provincia de Jujuy, para luego internarse en la provincia de Salta, donde desemboca en el río Bermejo. Está flanqueado por las serranías de Zapla y Senta Alo y por las sierras de Santa Bárbara Ale, figura 1. En lo que respecta a la biodiversidad de esta región, se caracteriza actualmente por una riqueza muy grande en lo que a recursos vegetales y animales se refiere, muchos de ellos aún no lo suficientemente ponderados. Debido a que presenta la particularidad de compartir dos tipos de formaciones ambientales diferentes, las yungas y el bosque chaqueño, esta última a manera de una cuña entre la formación de Yunga, Cabrera 1977, la región ostenta especies animales como vegetales de ambos distritos. En lo que respecta a la vegetación silvestre encontramos una gran diversidad de recursos con alto potencial económico por su contenido de azúcares simples e hidratos de carbono, tales como algarrobo, Prosopis nigra, chañar, Geoffroea decorticans, mistol, Sisyphus mistol grises, mato, Myrsianices pungens, entre otros. Toda la región se encuentra surcada por numerosos cursos de agua de diferente envergadura y estacionalidad. Figura 1. Mapa de ubicación de la región del Valle del Río San Francisco. Siendo los más importantes de acuerdo a su caudal y permanencia, los ríos Grande, Lavallén y San Francisco. A ambas márgenes de los dos últimos especialmente y en sus afluentes, fueron detectados desde principios del siglo XX una gran cantidad de sitios arqueológicos. Los ríos son de una importancia clave ya que no solo son la fuente de riego moderno para la agricultura extensiva, especialmente caña de azúcar, sino que al igual que en el pasado, son una fuente constante de recursos ictícolas. Este valle formó parte del denominado en las crónicas Chaco Gualama. Jolís 1972-1789. Este término de origen quechua
hace alusión a la voz que expresa la variedad y diversidad de cosas animadas o inanimadas que existen. Por consiguiente fue aplicada por los americanos a determinados lugares y a las cacerías que se acostumbraba hacer allí mismo, por los numerosos y diversos animales que permanentemente allí se cogían.